Muy bien, les doy la bienvenida a esta semana número 4, la cual estamos justo empezando, y hoy estaremos revisando las sesiones 13 y 14. No sé si recuerden, desde la clase anterior empezamos con la tercera unidad, la cual hablaba sobre medidas de tendencia, y cuando hablamos de medidas de tendencia, nos referimos a la media, la moda y la mediana. Entonces, justo esos son los temas que vamos a continuar hoy. Entonces, les muestro, serían las mismas, el mismo contenido de la clase anterior, solamente que haríamos un repaso extra sobre el tema de frecuencias, ¿ok? Entonces, queremos seguir conociendo las medidas de tendencia central, cómo es que se calculan, algunas características y sus fórmulas, así como saber para qué sirven o cómo se pueden emplear. Justo hoy vamos a hacer dos ejercicios y vemos cómo en algunos casos se aplica poder obtener estas medidas de tendencia central, la media, la moda y la mediana, y hay otros casos en los que no se puede aplicar, ¿ok? Además de eso, conocemos otras dos unidades, además de la media, la moda y la mediana, conocemos otras dos que se llaman cuartiles, ¿ok? Entonces, a dar 20, 30 minutos por cada una de las secuencias. Primero voy a dar una pequeña retroalimentación de lo que vimos en la clase anterior. Hago algunas puntualizaciones para que todo quede claro. Después pasamos al tema de medidas de tendencia, donde únicamente el tema nuevo será perciles y cuartiles, que es la nueva forma de organizar nuestros datos. Después nos vamos a un ejercicio en Excel, donde podemos hacer medidas de tendencia y posición. Ya sabes, agarramos del libro dos ejercicios y los intentamos resolver. Uno lo resuelvo yo y el otro les pediré a ustedes que lo resuelvan. Es un ejercicio muy sencillo y ya dependerá de ustedes cuánto tarden en resolverlo. Y después ya nos vamos con dudas que pudieran tener en general. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio y entonces no sé si recuerden, como les mencionaba, ayer justo estábamos revisando, ayer no, la clase anterior estábamos justo revisando cómo obtener cada uno de estas características, la media y la moda, la mediana. Vimos que con respecto a la media, que es el promedio, existen varios tipos de media. Existe la media ponderada, existe la media geométrica, la media aritmética. Entonces, la media es la que tiene más fórmulas. Después vimos que existe media poblacional y media muestral. Explicamos el por qué nosotros íbamos a hacer media muestral únicamente por el momento. Y después, de manera breve, les dije que era la moda y la mediana. La moda, el número que más se repite, y la mediana, el valor que justo se encuentra en medio. Entonces, me gustaría saber si alguien tiene dudas sobre estos temas que acabamos de ver, si no les quedó claro las fórmulas, si no tienen idea de qué son, etcétera. Entonces, dudas sobre estas medidas de tendencia de ubicación, como son la media, la moda y la mediana. No, profe. No, profe. Sí, dime. Que no, profe. Quedó todo muy claro. Ajá. ¿No te queda muy claro los tres o alguno en específico? No, o sea, que sí me quedó claro, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, la media es el promedio que has sacado toda la vida. Nada más por ahí vimos uno que se llama media ponderada, que es cuando agrupamos para poder obtener el valor promedio, pero de números que tienen aparte un conteo individual. Entonces, la media ponderada me parece que es la más importante. Después tenemos la moda, ya saben. De hecho, ahorita voy a decir unas particularidades de la moda. Que la moda es el número que más se repite. En este caso no hacemos fórmula, únicamente vemos los números que más se repiten. Eh, Eso lo podemos hacer de manera visual, muy sencillo, vemos cuáles valores se están repitiendo más. En el caso de que haya dos o tres, ahorita vamos a ver el nombre que se les pone, pero ya saben que también lo que se puede hacer es ver si hay números muy pegaditos a ellos. Por ejemplo, si tengo 12.2 y 12.2 y en otro se repite el 12.4, 12.4, a lo mejor me voy a ir por el que tenga un valor más cercano. Entonces, por ejemplo, el 12.1 está más pegado al 12.2 y por eso lo elijo. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma de elegir la moda. No hay ninguna fórmula, es únicamente visual. Y la mediana, esa sí vimos que había una fórmula, en dado caso de que sea un número par, se tienen que escoger los dos del centro y hacer un promedio.
y en dado caso de que sea número impar, ahí sí únicamente escogemos el que está en el centro. ¿Ok? Como les decía, seguimos con la parte de medidas de tendencia central. El tema de lo que nos habla es, una vez que ya sabes hacer tus tablas de frecuencia y que ya sabes acomodar tus datos, quisiera saber cuál es el dato que me puede describir a la perfección todos los datos que yo tengo. Si pudiera resumir todos mis valores en uno solo, ¿cuál sería? Entonces, estas medidas de tendencia, en este caso primero estamos viendo las de ubicación, me ayudan a saber de todos mis datos, con cuál yo podría identificar con cuál yo podría identificar toda mi serie de datos. ¿Okay? Entonces, las medidas de tendencia de ubicación me ayudan a describir todos mis datos con uno solo. ¿Ok? Es como, por así decirlo, eh, pues, para que yo con un solo dato, ya, descubrí, por ejemplo, en la clase anterior o de clases anteriores, cuál es el tiempo promedio que hacen las corredoras de 1000 metros o de 10,000 metros, perdón. Entonces, con un solo dato, con un porcentaje incluso, yo puedo describir todo lo que decía una tabla grandísima, ¿ok? O puedo describir el país que ha ganado más, cuál es el país que hace tiempos, etcétera, ¿ok? Eh, como les decía, otras características que pueden definir a nuestras medidas de tendencia son, en el caso de la moda se puede repetir en 2 o 3 ocasiones. Significa que puede haber uno o dos valores que se repitan varias veces, como lo repetí antes. Existe el 12 y el 4, y los dos se repiten, por ejemplo, 3 en el caso. Y aparte, da la casualidad de que ninguno de los números se acerca, o los números que se acercan a ambos tienen los mismos decimales. Entonces no pueden clicar ni por uno ni por otro. En ese caso no se preocupe, dice que tiene dos modas o es bimodal. Entonces, si nos llegara a dar un caso, se lo explicaré, donde aparecen los que se repiten, por ejemplo, 6 veces. Y los demás números no se acercan en nada a lo que está en moda. La moda es el número. Entonces, como no hay ninguno que pueda elegir de forma diferente, por eso elijo ambos. ¿Ok? Entonces, eh, listo. Ahí ya cambié. Me parece que se debería escuchar un poco mejor. Me comentaba un compañero que se cortaba. Sí, perfecto. Muchas gracias. Vuelvo a repetir lo que estaba comentando. Entonces, aquí la idea es que si hay un número que se repite en 2 o 3 ocasiones y no hayan números muy cercanos, lo que yo puedo hacer es simplemente dejarlos así, no los muevo y le llamo bimodal. Y cuando tenga 3, 4 o más de 2 números que se repiten, le vamos a llamar multimodal. ¿Ok? Díganme si desde qué parte se estaba cortando, una disculpa, y lo vuelvo a repetir. Entonces díganme desde dónde estaba cortando, o si no ha quedado claro, únicamente expliqué lo de las modas. Es que yo lo escuché trabadísimo, profe. No entendía ni de qué estaba hablando, si les soy honesta. Ok, perfecto, Victoria. Entonces, lo que estaba comentando yo, y me regreso tantito, es de las medidas de tendencia central. Empezamos hablando de eso, de que las medidas de tendencia central me ayudan a resumir todo mi banco de datos, mis datos en bruto, me ayudan a resumirlos con uno solo. Con uno solo, como es el caso del promedio, yo podría explicar toda la investigación. ¿Ok? Por ejemplo, si investigo en este caso y con ustedes, les pregunto sus calificaciones, podría yo agarrar todos sus datos, analizarlos y sacar el promedio del grupo. Entonces, agarro todos los datos y yo los sintetizo de tal forma que únicamente voy a explicar todo con un dato. En este caso, el promedio. De eso tratan las medidas de tendencia de ubicación. ¿Okay? Les recuerdo que la unidad 3 habla sobre medidas de tendencia central, donde las medidas de tendencia central se refiere a medidas de ubicación o localización y medidas de varianza. ¿Ok? Entonces, o medidas de dispersión. Entonces, ya retomando el tema de la media, la moda y la mediana, la moda tiene una característica específica
que es que si un número se repite varias veces, le llamamos moda. Si hay dos números que se repitan también muchísimas veces, pero la misma cantidad, por ejemplo, 12.2 y 12.8 se repiten cada uno 6 veces y no hay valores que se acerquen a ellos, entonces no puedo elegir uno. Por lo tanto, le voy a llamar bimodal, porque tiene dos modas, el 12.2 y el 12.8. Y si hubiera así en mi banco de datos o en mis datos en bruto, hubiera 3, 4 valores que se repiten la misma cantidad de veces, como puede ser el caso de calificaciones. Si yo hiciera un examen y en el caso de ustedes hubiera varios que sacaron 8, varios que sacaron 9 y varios que sacaron 10, tendría multimoda, porque hubo varios, por ejemplo, voy a poner 5 que sacaron 8, 5 que sacaron 9 y 5 que sacaron el 10 cerrado. Todos los demás sacaron ahí números con decimal, etcétera, pero los valores que más se repitieron fueron 8, 9 y 10. A lo mejor eso me podría saber, me podría ayudar a mí a saber si hicieron trampa o si hay exámenes iguales, etcétera, ¿no? El que haya tantas calificaciones similares, ya sacaré yo alguna conclusión, ¿no? Entonces, nuevamente pregunto si queda duda sobre esto de que la moda puede repetirse en 2 o 3 ocasiones. Todo bien, profe. Perfecto. Muy bien. Además de poder agrupar o de ordenar mis datos, como lo habíamos visto, con mi moda, con mi frecuencia acumulada, aparte de eso tengo otros dos conceptos que son complicados a primera vista de entender, que son los percentiles y los cuartiles. ¿Ok? Los percentiles únicamente hablan de cómo puedo yo transformar todos mis datos a una parte porcentual, pero no como en la frecuencia relativa. Recuerden, la frecuencia relativa, agarro mi dato entre el total de datos y lo multiplico por 100 y me dice eso, esa frecuencia, cuánto es el porcentaje del todo. ¿Ok? Ahora imaginemos que yo tengo una escala, tengo 10 datos. Quiero saber de mis 10 datos cuáles cumplen con la característica, por ejemplo, de tener el 80%. O de mis datos, ¿cuál representa el 10% de mis datos? De todos mis datos, ¿cuáles representan el 10, 20 y 30% de mis datos? Y entonces así explicándolo, me parece que le encuentran una analogía muy particular junto con frecuencia relativa porcentual. Entonces, ahorita vamos a ver que son completamente diferentes. Los percentiles me ayudan a organizar o a agrupar mis datos en partes porcentuales, como su nombre lo dice. Mientras que los cuartiles lo que hacen es agruparlo en estas mismas partes porcentuales, pero en cuartos. 25%, 50% y 75%. Para explicarlo, voy a colocar las fórmulas con el afán de que vean que es muy diferente. ¿Qué es lo que hago yo con mi frecuencia relativa porcentual? Agarro mi dato, que en este caso ya saben que a los datos los llamamos con la letra X, X entre mi número total de observaciones, X entre N, y lo multiplico por 100. Entonces, esa sería la forma de sacar mi frecuencia relativa porcentual. Ahora para los percentiles, lo que hago es agarrar eh, mis datos, más bien la parte porcentual que yo quiera. Por ejemplo, si quiero el 10%, el 20%, el 30%, quiero el 50% de mis datos y lo voy a colocar arriba. Simplemente haciendo la señalización de que voy a sacar el 50%. Entonces, como está entre 100, queda claro que cualquier número que ponga va a quedar en su parte decimal. Por ejemplo, si pongo 50 entre 100, me va a quedar 0.5. Simplemente estoy sacando un porcentaje. Y eso lo multiplico por mi número de datos. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Si tengo el número de datos, sácale el porcentaje que tú quieras, ya sea que sea en forma percentil o en forma de cuartil. Observen que las formas de abajo ya están definidas, no hay cambio, o es 25, 50 o 75. Ya eso lo vamos a llamar primer, segundo y tercer cuartil. No existe un cuarto cuartil porque sería el total de datos, el 100%. Y para eso pues tengo todos mis datos. Te diría, si alguien me pregunta cuál es el 100% de tus datos, pues todos los que observas, todos los que puedes ver. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio para que quede claro y únicamente hago la aclaración
de que cuando nos dan los percentiles, y hay dos casos, otra vez, tal cual como en la mediana. Si los valores son pares o si el resultado es decimal. Perdón, si es entero o es decimal. Entonces lo voy a colocar. Si el resultado que nos da no es entero, por lo cual indica que es decimal, lo vamos a redondear al entero que sigue. Así sea 5.1, yo lo voy a redondear al que sigue, que en este caso sería 6. Así tenga yo 3.15, yo lo redondeo al entero positivo mayor, en este caso al 4. ¿Ok? Y si el número ya es entero, voy a tener que sacar un promedio, justo como lo hacía en la mediana. Ese valor que me dio más el de adelante entre 2. Entonces, es importante revisar que en los percentiles, si hay que revisar si el número es entero o no lo es. Vamos a hacer un ejercicio y entonces, ya saben, hay escuelas en las cuales solamente aceptan a un cierta... Sí, te escucho. ¿Le puedo regresar tantito para terminarlo de copiar? Bueno, le tomo foto y ya lo termino de copiar. Sí, claro. Gracias. Entonces, continúo con el ejercicio. Como les decía, hay escuelas en las que únicamente van a aceptar a un cierto porcentaje de alumnos y son alumnos que cumplen con ciertos requisitos. ¿Okay? Entonces, lo que plantea en el ejemplo es que yo voy a poner un examen, por ejemplo, de 300 reactivos, por un decir. Y dependiendo del año, va a haber, por ejemplo, estudiantes donde más destaquen y en ese año hubo muchísimos que tuvieron calificaciones altas y hay algunos en los que tuvieron calificaciones muy bajas. Entonces, yo no puedo poner siempre el mismo estándar, o yo no podría decir tengo 300 reactivos, quiero que todos los que contesten, los que saquen 8 pasen, porque no se cumpliría del todo. Entonces, si te parece, Paola, le voy a cambiar para que puedan ver las calificaciones. Muy bien. Por ejemplo, ahí dice, revisemos el siguiente ejemplo. Un colegio privado realiza un examen de admisión donde ingresan los aspirantes con mayores calificaciones, tomando como valor mínimo el 70% de los aciertos en dicha prueba. Si los resultados obtenidos fueron los siguientes, y ahí se los muestro. ¿Ok? Perdón, arriba debería ser el 80%, es que a veces me equivoco, con valor mínimo del 80%. Si son 250 reactivos, y esto nos va a ayudar mucho a saber cómo van con sus porcentajes, si son 250 reactivos, ¿cuántos deberían de tener bien para cumplir con el 80%? Si son 250 reactivos, el 80%, ¿cuántos serían correctos? Entonces, ¿alguien me puede decir alguien puede hacer esa operación? 200 es el 80% de 250, perfecto. Entonces, ¿estás de acuerdo, compañera? Todos los aspirantes deberían de entrar. Pues todos sacaron más, o sea, yo veo las calificaciones, en este caso los puntos, y según la compañera, si eran 250 ejercicios y el 80% es 200, todos sacaron calificaciones arriba de 200. Entonces, por ende, todos deberían de pasar. Y es ahí donde nos ayudan los percentiles. Yo quiero de mis datos únicamente al 80% que son mejores. Solamente quiero de todas esas calificaciones a los que destacaron más arriba del 80%, pero de los datos obtenidos, no de los datos en general. No sé si quede claro, y si no lo explico, no quiero avanzar en el ejercicio, a menos de que quede claro de que no es lo mismo sacar el 80% de 250 y tener un rango fijo siempre. Entonces, todos los que cumplan 200 siempre pueden entrar. Pero yo todavía pongo un rango de exigencia mayor y digo, no, de todos los que obtengan calificación, de esos datos, de los que ya, exámenes ya realizados en este año o en ese ciclo, yo quiero al 80% mejor, únicamente. ¿Ok? O quiero a los que sobrepasaron ese 80% de datos de preguntas bien contestadas. ¿Sí queda claro o no mucho, compañeros? Sí, sí queda claro, profe. Sí, profe, sí queda claro. Muy bien, entonces voy a seguir avanzando y si tienen dudas, ahorita lo retomo. Entonces recuerden, la Profe, idea aquí es,
Sí, te escucho. ¿Me podría decir cómo es que hizo la operación? No entendí mucho, me di vueltas, no comprendí mucho. No te preocupes. La pregunta que les hacía es, si tengo 250 reactivos, ¿cuántos serían los reactivos correctos para tener el 80%? Entonces, en ese caso, lo único que se hace es 250 por 0.8. 250 por 0.8, entonces recuerden por ahí tener su celular o calculadora a la mano para hacer las operaciones. Si yo multiplico 250 por 0.8, me da 200, especificando que 200 puntos, por así decirlo, son calificaciones por arriba del 80%, o que 200 es el 80% mínimo que se requiere para el examen. ¿Ok? Pero esa que acabamos de hacer... ¿Pero por qué 250? No comprendo. Porque, como les digo, de mis datos, yo observo que el mayor es 245 y aparte yo sé que el examen es de 250 reactivos. Es un dato, por así decirlo, que ya está. El número de reactivos es algo que sí no cambia en el transcurso de los exámenes. Puedo cambiar los reactivos, pero siempre van a ser 250 puntos. Siempre. ¿Ok? Entonces, 200 es del 80% y arriba de eso ya es más del 80%. Exacto, sí. Pero, ok, hasta ahí vamos bien. Ok, gracias. Y esas son las operaciones que han hecho toda la vida. Hasta ahí no hay ningún problema. Y ahora vamos un paso arribita. El siguiente nivel sería, ahora yo quiero que comprendan que no necesariamente todas las escuelas se rigen bajo esa estructura de decir, con que cumplas el 80%. Hay otros niveles de selección donde dicen, no, yo no solamente quiero que cumplas con el 80% de calificación de aciertos correctos, no. Aparte, solamente voy a escoger, si hacen 20 personas hacen el examen, de esas 20, quiero a los 80% con mejores calificaciones, o quiero a todos los que hayan sacado arriba del 80% de calificaciones. Por lo tanto, únicamente me quedaré con los mejores, con ese 20% de los mejores que están por arriba de todos los demás. ¿Ok? Entonces, es un nivel extra. Ya no solamente quiero que cumplan con 200 aciertos. De los datos que yo obtenga, únicamente voy a escoger al 80% mejor. Entonces, voy a ir avanzando. Tomás, no se preocupen. Hay otro ejercicio donde también lo retomamos. Y lo primero que hago para poder hacer mis percentiles es agrupar mis datos. Entonces, observen cómo mis datos arriba estaban todos desagrupados, todos desordenados, y aquí ya los acomodé de menor a mayor, 201, 221, ya los fui acomodando de menor a mayor. Y lo que hago es aplicar mi fórmula. Me dice I es igual a P entre 100. En este caso yo quiero el 80%. Quiero saber cuáles son los datos que cumplen ese 80%. De todos ellos, cuáles están dentro del 80%. Entonces sería 80 por 100 y voy a contar el número de datos que tengo, mi número de observaciones. Si empezamos desde el 201, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 datos, por favor, verifíquenlo. Desde el 201 hasta el dato mayor, que serían 246, tengo 10 datos. Entonces, en este caso, es un caso muy sencillo, donde si quiero saber el 80% del total de mis datos, sería el dato que se encuentra en la casilla número 8. ¿Ok? Pero no es tan sencillo, porque si recuerdan, lo que me decía mi fórmula de percentiles es que si el dato me daba en su forma entera, yo tenía que agarrar el de la casilla 8 más el de la casilla 9, sumarlos y sacar el promedio. ¿Ok? Entonces lo voy a hacer. Observen que el dato que se encuentra en la casilla número 8, si empiezo desde la 201, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sería el 239. El dato que se encuentra en la casilla 8 sería el 239. ¿Cómo sacaría un promedio entre el 239 y el 245? ¿Cómo puedo yo sacar un promedio entre el 239 y 245, que son los que se encuentran en las casillas 8 y 9? Porque me dio un número entero y me dice la fórmula. El número entero, Las sumamos y los dividimos entre dos.
Perfecto. ¿Alguien podría hacer la operación? Sería 239 más 245 entre 242, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, simplemente, ahora sí ya puedo establecer el porcentaje de los de 80%. Serían todos los que estén por debajo de 242, cumplen el 80%. Por lo tanto, si yo quiero solo a la excelencia de estos datos, de estas calificaciones, solamente aceptaría a aquellos que sacaron más de 242 en esta prueba de este ciclo específico. Solamente. Este cálculo lo tendría que hacer yo cada que vaya a recibir a cierta cantidad de postulantes. Puede ser en una entrevista de trabajo, puede ser en un examen de admisión, puede ser en un proceso de calidad, puede ser en lo que ustedes quieran, pero esto de los percentiles me ayuda yo a determinar cuál es el 80%, el 50% de lo mejor de los datos que yo recabé, no de un porcentaje en general, como siempre lo hemos hecho, ¿no? En este caso, únicamente yo puedo saber que el 80% pertenece a los mejores, así yo lo destaco para este ejercicio, no es que así sea, para poder admitirlos. Por lo tanto, si están de acuerdo, únicamente admitiría a 2 aspirantes, al que sacó 245 y al que sacó 246. Y las reglas estaban claras, únicamente se va a aceptar al 80% que tenga mayores aciertos. ¿Okay? 245 y 246 serían los únicos que ingresarían porque sacaron más de mi porcentaje del 80%, que en este caso es 242. Sé que no es un tema sencillo, es un tema complicado, entonces menciónenmelo si así es. Tenemos todavía otro ejercicio para entenderlo y para que lo pueda explicar. Pueden existir muchas dudas sobre por qué elegí al dato 8 o por qué le sumé el 9, por qué después saqué un porcentaje, etcétera. O si quieren que me regrese y lo vuelvo a explicar, entonces menciónenmelo o si avanzamos al siguiente ejercicio y a ver si ahí queda más claro. ¿Ok? Entonces, menciónenmelo, compañeros. Pues hay que avanzar, profe, sí quedó claro este. Gracias, Alan. ¿Alguien más? Profe, Profe, una duda. yo Sí. tengo una duda. Bueno, a ver, vamos a empezar con la compañera Paola y después el compañero. Dime, Paola. Ok, para poderlo sacar, primero tengo que hacer la división de arriba, o sea, la de gente entre 100%, por 10, perdón. Sí, a fuerza siempre hay que sacar eso. Y ya después hago la otra. Ajá, y ya después, dependiendo del dato que te haya dado, es la casilla que tú ubicas. Dices, en la casilla 8 tengo el dato, en este caso 239. Y por eso lo puse abajo en la suma de promedios. O sea, pero no siempre va a pedir 80, ¿sí? Te puede pedir el 50% de la calificación máxima, ¿no? Así es, Miguel. Podría yo pedir el 79%, Ajá, el y sería ya 50%, etcétera. 71 entre 100 por 10, ¿no? Exacto. Muy bien, así es, Miguel. Exacto. Muy bien. Entonces voy a avanzar. Vamos a hacer otro ejercicio. Y entonces, en este ejercicio dice, en un estudio psicológico que consta de 100 preguntas y tiene un total de 1020 puntos, entonces una compañera preguntó en el anterior que por qué yo tenía el dato de 250. Me faltó especificar, les digo que a veces intento reducir el enunciado y me como algunos datos. En este caso no lo omití y entonces dice, es un estudio psicológico de 100 preguntas y al responder las 100 preguntas debe de darles un total de 1020 puntos. ¿Okay? Dentro de este estudio psicológico lo que se hace es determinar el nivel de trastornos mentales que puede llegar a tener una persona. Por lo tanto, todos los participantes que obtengan un 70% de las preguntas correctas se pueden descartar de que tengan déficit de conexiones neuronales, alguna sociopatía o trastornos graves. Entonces, ahí tengo mis datos. En este caso, otra vez fue una prueba. Las pruebas aquí son muy diferentes. Pueden ser pruebas de imágenes, pruebas de estímulos visuales, pruebas de estímulos, ¿cómo se llama? Eléctricos, etcétera. Las pruebas que les hagan no las sabemos, pero requieren de tener más, o más bien 1020 puntos, o al menos el 70% arriba, para no decir que tienen un trastorno grave. ¿Ok? Sería otra vez 70 entre 100 por 10, ¿no? Exacto, para poder obtener el 70% que aquí menciona. Ajá. Ahora, quiero hacer énfasis en algo. No necesariamente
no necesariamente. Esto de los percentiles y los cuartiles aplica siempre. Revisen bien el enunciado, revisen bien el ejercicio y díganme si en este caso específico es igual que el de admisión anterior y en este caso sí requerimos de los percentiles y de los cuartiles. No sé si me explico. Si yo quiero a lo mejor, de lo mejor, por así decirlo, para mi academia, ahí sí me conviene ser muy selectivo y escoger solamente a los mejores de cada generación o de cada. Pero en este caso en específico, ¿me conviene sacar cuál es el 70% de estos datos o tengo que hacerlo de la forma tradicional? Lo que estoy intentando hacer con este ejercicio es que ustedes hagan el análisis sobre si en este caso específico debo de ocupar los percentiles o no es necesario los percentiles. Y a partir de eso, hacer la comparación. ¿Ok? Entonces, por favor, revisen bien el ejercicio, de qué trata, cómo funciona, qué es lo que quiero obtener y compárenlo con lo que hicimos hace rato y díganme si en este caso precisa ocupar percentiles. Se ¿Mis tiene que compañeros? obtener el otro 30%, ¿no? Porque dice que tienes que descartar las que no tienen déficits. Así es, ajá, Entonces yo creo que sí sería bueno con el otro, ¿no? Para compararlo. muy bien, ok, Porque si perfecto, haces lo que hicimos en el ejercicio pasado, te da 7. ajá, pero aquí la Yo pregunta creo que, sería, dime Alan. yo creo que no, porque aquí no va a ser como que selección de los mejores, profe, solo va a ser pues para analizar los resultados, ¿no? Y saber si están enfermos o no. Ok, Yo creo que eh, hablando del 60%, ya los que estén debajo de esa medida se descartan, pero no creo que sea necesario más que sacar el porcentaje. muy bien, Lida, pero aquí tu conclusión sería, intenta sacar el 70% de 1020 y dime más o menos cuántos serían los que sí tienen esos trastornos graves o cuántos no tienen, ¿vale? Por favor, Pues ahora Lida. lo tienen 2 personas, ¿no? Ok. Y están de acuerdo porque esas dos personas cumplen por debajo del límite. Ahorita lo voy a hacer, no se preocupen para todos los demás. Lo que estoy haciendo aquí es que no siempre es una regla de sacar percentiles y cuartiles. No, se debe de analizar el problema con la intención de saber si saco mi promedio de toda la vida, mis porcentajes de siempre, o si sí es necesario sacar percentiles. Para mí es complicado intentar explicar un tema donde ustedes no hayan una relación. Entonces, por más de que yo intente buscar ejercicios, por el momento ustedes los ven muy alejados, no es algo con lo que estén trabajando. Entonces, acabamos de hacer dos ejercicios. Uno, donde quiero lo mejor de lo mejor, por así decirlo, y para eso me sirven mis percentiles. Y en este, quiero analizar si me funcionarían mis percentiles o no, si mejor me quedo con mis porcentajes de toda la vida y lo realizo así. De eso va el ejercicio. Entonces, Lida, ya tendrás el dato que te pedí, ya tendrás cuál es el 70% de 1020. Sí, es 714. 714, muy bien. Lo que comenta Lida, y si me equivoco me corriges Lida, ella menciona, en esta ocasión yo voy a sacar el 70% de 1020 y únicamente los que estén por debajo de ese rango merecen atención médica. Ellos requieren que los canalicen a una institución donde los puedan atender. Todos los demás no. Si fuera, ahora la voy a cambiar, si fuera un programa de ayuda donde únicamente pudiera salvar al 70% de estos, ahí sí haría mis percentiles, porque tendría que ver cuáles son los que están más mal o cuáles son los que están mejor, cuáles tienen calificación mayor o menor. Pero en este caso, un estudio, en este caso psicológico, yo no puedo decir que solo los que están más mal son los que merecen atención. Todos los que estén por debajo del rango de los 714 merecen atención. Sí queda claro este ejemplo donde no son necesarios los percentiles. Aquí no podría yo sacar el percentil de 70, como bien mencionaba Miguel. Yo no puedo hacer 70 entre 100 por el número de datos y escoger todos los que estén por debajo. No podría hacerlo. ¿Sí queda claro por qué o no queda muy claro? No, sí queda Sí, claro. profe, sí queda claro. Espero que sí quede Claro, claro. profe. Muy bien, entonces hay ocasiones en las que sí se ocupan los percentiles y ocasiones en las que no. Muy bien, entonces aquí lo pongo, este estudio no requiere el uso de percentiles. Sería un error mío como especialista decir, no, pues voy a sacar el 70% de los que estén peorcito
y esos los mando. Porque ahí sí, si yo sacara mi 70%, a lo mejor me da hasta el 967. Y a todos los que estén por debajo del 967 los mandaría a estudios psiquiátricos o a una institución médica cuando no era necesario. No sé si quede claro. En este caso, no habría necesidad de hacer percentiles. Muy bien. De todas maneras, voy a ocupar los datos, ya los tengo, para poder representar lo de los percentiles. Y además entrar al tema de los cuartiles. Observen mis datos y yo estoy diciendo, ¿cuál de todos esos datos representa el 60%? ¿Okay? Yo ahí pongo un rango donde digo, pues, si yo tengo, déjenme ver cuántos datos tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Si tengo 17 datos, la mitad serían como 8, 9 datos. La mitad de 17 sería el 8, el 9 por ahí, ¿no? 8.5. Por lo tanto, yo podría decir, creo que eso es el 60% de mis datos. De eso van los percentiles, de ubicar en porcentajes cuáles son los que representan el 60% de mis datos. Y hay muchísima confusión. Algo que les confunde mucho es de relacionarlo justo ¿cómo se llama? Con la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual me dice mi dato, cuánto es con respecto a todos los demás datos. Y en los intento separar como en sectores. Los primeros 3 datos a lo mejor son del 20%, 6 datos son del 50%. No sé si quede claro, mientras vamos avanzando, esto de los percentiles. En este caso yo quiero sacar el percentil 60 y 70, además de poder ya entrar a lo de los cuartiles. ¿Okay? Entonces, ahí yo estoy haciendo esa semejanza y digo, creo que. Y entonces ahorita veré si es verdad. Pero pongo esa línea como para ya que quede más claro de forma visual a qué me refiero con el 60% de mis datos. ¿Okay? Hace rato yo quería sacar el 80% para descartarlo y únicamente tomar a aquellos que sacaran calificación mayor. Quería lo mejor de lo mejor. En este caso, ya ignoro todo el enunciado y únicamente trabajo con mis datos. Muy bien, vamos a hacer las fórmulas. Si están de acuerdo, mis fórmulas para el 60 y 70% quedarían de esa forma. 60 entre 100 y 70 entre 100. Y lo multiplico por el número de mis datos totales. En este caso, el número de datos totales que tengo es 17. ¿Ok? Entonces, revísenla por favor y menciónenme si tienen dudas, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, por qué ¿cómo se llama? ¿Por qué si eran decimal, los volví enteros, etcétera? Revisen bien, estos siguen siendo percentiles. Profe, ¿y el 10 no se podría quedar en 10, el 10.2? ¿Ok? La fórmula me dice siempre súbelo y ahorita hablamos de eso. Muy bien, Pablo. Vale. Muy bien. Si la única duda es la de Pablo, hay otras fórmulas. Yo me estoy basando en el libro que tenemos de trabajo y la fórmula que menciona es esta. Hay otra forma de sacar los percentiles, que es básicamente desde atrás le voy a poner 60 entre 100 de 17 más 1. ¿Ok? Siempre le sumo el 1 desde antes con la intención de que al sacar mi fórmula siempre me den datos que se orienten hacia números más grandes. Ya sea que lo haga más pequeño, por ejemplo, de aquí lo hubiera hecho por 18, si yo hubiera hecho 18 por 0.6, me hubiera dado 10.8 y en automático sube a 11. Entonces, Paulo, si ocupamos esta fórmula, tal cual, que es la más sencilla para mí, siempre súbelo al entero siguiente, siempre. Si no, la otra sería otra fórmula, no es más complicada, es 17 más 1, a tu número de datos le sumas 1 y a ese siempre le sacas el porcentaje que quieras. La intención siempre es que debe ser más grande. ¿Ok, Pablo? Gracias, profe. Muy bien. Y eso es porque estamos trabajando con datos muestrales, Profe. no con poblacionales. ¿Sí, te escucho? Pero es que ya no entendí, o sea, usted dijo que en este no se sacaban percentiles y pues Ajá. estos son percentiles, ¿no? O sea, no entendí por qué. Sí. Lo que les decía es, ya tengo mis datos aquí,
sería un desperdicio ya no ocuparlos, entonces sí, ya no ignoro por completo el enunciado y únicamente voy a trabajar con los datos, con la intención de practicar mis fórmulas, pero sí, ya el ejercicio anterior, es más, me voy a regresar tantito, ahí está. Este estudio no requiere el uso de percentiles y ahí termina, ahí cierra. Y de hecho, si te das cuenta, tengo 15 datos aquí. En este estudio tengo 15 datos, ¿vale? Y entonces avanzo y ya este es como un ejercicio nuevo, entre comillas. Es nuevo porque ocupé básicamente la base de datos que ya tenía, pero ahora lo estoy ocupando para conocer o seguir estudiando los percentiles. Pero sí, el ejercicio anterior termina con ese enunciado en rojo que menciona no requieres percentiles y ahí cierra. ¿Vale, compañera? Ah, ok. Y entonces, Gracias. vale. Y entonces aquí les doy 17 datos. Les doy 17 datos y a esto sí hay que sacarle cuartiles. Entonces les decía, ignoren ya el ejercicio anterior. El anterior ya como que se cerró, ya quedó claro. Espero, y si no me detienen. Y ahora estaríamos revisando este. En este lo que Profe, menciona, ¿sí te escucho? por ejemplo, si estoy entendiendo bien, hace rato en el problema anterior sacamos Ujú. como las personas que están debajo del 80%, Así que es. serían las que están mal. Y en esto de los percentiles, se Ajá. saca como el 60% de los datos, pero no tiene que ver con de que están mal o no. Ah, perfecto, muy bien. Sí, exacto. No tiene nada que ver con que ese 60% sea malo o algo así. No, yo decidiré Ok, para qué lo ocupo. Sí, estás en todo lo correcto, Abril. Yo ok, decidiré ok. para qué lo ocupo. En este caso, o más bien en el caso anterior, yo quería saber el 80% porque quería solo los mejores de ese rango y el enunciado lo mencionaba, ¿no? En este únicamente voy a sacar los percentiles, no tengo un enunciado, no tengo nada, únicamente tengo datos y quiero trabajar sobre ello, ¿vale? Entonces, les recuerdo, otra vez, ahí están las fórmulas y entonces el 60%, ¿sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, una pregunta. ¿Y en este caso no es necesario hacer lo que hicimos en el problema anterior, que el dato de la casilla 11 sumarlo con el 12 y sacar porcentaje? Ajá, en este caso no, porque si te das cuenta, mis resultados no me dieron enteros. Eso solo lo voy a hacer cuando mi resultado me dé entero ya. Por ejemplo, si hubiéramos ocupado el número 15 de los datos anteriores, 15 por 0.6, me parece que sí me da un entero, 15 por 0.6. Si hubiera tenido 15 datos, vamos a hacer el suponiendo de que hubiera tenido no 17, sino 15 datos, y le hubiera sacado el percentil 60. Me hubiera dado un dato 9. Entonces, en ese caso, Lida hubiera agarrado el dato 9 más el dato 10 y hubiera sacado el promedio. ¿Ok? En este caso, como ambos me dieron decimales, ya únicamente basta con acercarlos a su entero siguiente y listo. Muy bien, observen que ahí todavía no saco los percentiles, únicamente saqué la casilla que contiene el dato que requiero. Entonces, me voy a ir a cuáles son los datos que tienen, los datos que están en la casilla 11 y 12. Entonces, empezando desde la 685, empiezo a contar 11 casillas y ese dato será mi percentil 60. Después, empezando desde el 685, cuento 12 casillas y mi dato será mi percentil 70. ¿Ok? Entonces, observo mi tabla de datos. 987 y el 983, ¿no? Perfecto, 967 y 983. Perfecto, muchísimas gracias, Miguel. Miguel ya hizo el conteo de las casillas, avanzó de una en una, muy sencillo, y se dio cuenta que el 967 se refiere a que todos los que están por debajo, incluyéndolo a él, representan el 60% de mis datos. Mientras que si me voy al 983, sin importar si es el de la casilla 12 o inclusive 13, todos los que están por debajo significa que son mi 70%. ¿Ok? Sí. Muy bien. Voy a avanzar. Y tal y como mencionó el compañero Miguel, ahí aparecen. Y observen la forma en la que lo escribo. Percentil 60, percentil 60% va a ser igual a 967. Significa que si yo quiero ubicar cuáles son los datos que abarcan el 60% de todos los datos en bruto que yo recabé, serían todos los que estén por debajo del 967. Todos esos valores representan el 60% de mi frecuencia. ¿Ok? Muy bien. Mientras que 983 serían todos mis datos
que representan el 70%. Con eso estaríamos haciendo los percentiles. Vamos a hacer lo de los cuartiles. Lo de los cuartiles es exactamente lo mismo, solo que en vez de usar 60 y 70, me pide primer cuartil 25%, segundo cuartil 50% y tercer cuartil 75%. Entonces lo voy a hacer. Bueno, ahí pongo una pequeña animación intentando asemejar o que ustedes puedan observar de forma visual a qué me refiero con el 60% de mis datos o con el 70% de mis datos. No lo hice en el primer ejercicio con la idea de solamente dar el inicio, una pequeña introducción y intentar ver que si era entendible. ¿Ok? Aquí ya soy más explícito y le pongo el 60% de mis datos son todos los que están en la primera línea amarilla. Todos esos representan mi 60% de datos. Todos los que están por abajo del 967. Mi percentil 70 son el 70% de mis datos que están por debajo del 983. Así como si quisiera, como bien mencionaba una compañera, me parece que fue Abril, no hay datos buenos o malos. Yo lo ocupo mi investigación para lo que yo quiera. En este caso yo podría decir, quiero el 60% mejor, pues ya sería del 967 para arriba, porque yo quiero solo a los mejores por arriba del 60%. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma. Muy bien. ¿Dudas, compañeros, con lo que llevamos hasta el momento? ¿Pasamos a los cuartiles o me detengo y explico algo más sobre esto de los percentiles? Todo bien, profe, todo bien. Una compañera tiene una duda, me parece. Sí, lo que pasa es de que hace un momento sumó lo que era la cantidad, creo que del cuadrito 8 y 9, se sumó y se dividió entre 2. Y ahorita eso ya no se está haciendo. O sea, esto es para que... Sí. Entonces, permíteme tantito. Me voy a regresar tantito. Estamos en la diapositiva 17. Me regreso tantito, permítanme. Y es cuando les doy la fórmula. Aquí. Listo. Observa. Cuando sacamos percentiles, lo que mencionábamos, la regla es, si no es entero, si el número que te da de resultado es un número decimal, si te da un número decimal, redondéalo al entero siguiente. En este caso nos dio 10.2 y 11.8. Estoy inventando. 10.2 y 11.8. Por eso cada uno de ellos dos los elevé y no hice nada más. ¿Ok? Y luego hay otra regla. Pero si el resultado que te da es entero, tendrás que sacar un promedio. ¿Sí queda claro, Mariel? Sí. Muy bien. Entonces, de todas maneras, no de nada. De todas maneras, me regreso para que observes cómo en este caso el resultado que me dio fue 8. Como fue un número entero, la regla me dice, como te dio un número entero, tienes que sacar un promedio. Agarra el de la casilla 8 y 9 y saca el promedio. Y entonces por eso saqué un percentil 80 del promedio de mis dos datos. Porque casualmente el resultado arriba me dio un número entero. ¿Ok? Entonces, aquí en ya para cerrar, me está dando, perdón, me adelanté mucho. Aquí, en este caso me están dando valores decimales. Que ignore el 11 y el 12, que fueron mis resultados ya últimos, me dio 10.2 y 11.9. Como me dieron decimales, es más fácil porque nada más redondeo al entero superior. ¿Ok, Mariel? Sí, profe, gracias. Muy bien, vamos a hacer lo de los cuartiles. Y entonces, por favor, revisen las fórmulas que acabo de colocar, obsérvenlas, díganme si hay algo que no estén de acuerdo, si hay algo que no les guste, que no estén comprendiendo al todo, que no haya explicado yo bien, revísenlo y me lo mencionan y lo corrijo. ¿Ok? Entonces, les recuerdo nuevamente. Ajá. De 25 por 25, ¿verdad? Sí, así es, Paula. 25, o sea, 50 y va de 75. 25 a 25. Okay. Sí, siempre. O sea, igual en otros ejercicios van igual de 25, 25, 25. Si te pido cuartiles, sí. Por ejemplo, te podría pedir solamente el primer y tercer cuartil, refiriéndome a, de todos tus datos, dime cuáles son los que representan el 25% y cuáles representan el 75%. Así es, Miguel. ¿Ok? Son casos aislados del percentil.
son casos aislados, donde únicamente tengo el 25, 50 y 75. Muy bien. Muy bien, si ya hicieron esta revisión, lo voy a explicar. En el primero dice 25 entre 100, con la intención de que quiero sacar el 25%. Si se dan cuenta, es muy sencillo. Yo tengo todos mis datos y lo multiplico por un número decimal. Si quiero el 25%, lo multiplico por 0.25. 17 por 0.25 me da 4.25. Lo redondeo y me dice, tu resultado está en la casilla número 5. Bajo. Me dice, quiero el 50%. 17 por 0.5 me da 8.5. Lo redondeo al entero inmediato, me daría 9. Y entonces el resultado de mi segundo cuartil es el que se encuentra en la casilla número 9. Y ya por último, el 75% sería 17 por 0.75, me da 12.75. El entero siguiente sería 13. Como en este caso todos me dieron con número decimal, por eso simplemente redondeé hacia el entero superior, porque en este caso todos me dieron números decimales. Si alguno de ellos me hubiera dado un valor entero, ahí sí hacía lo del promedio. ¿Ok? Muy bien. Ahora ya solo me resta buscar los valores que se encuentran en la casilla 5, 9 y 13 para así poder decir ya cuánto es mi primer, segundo y tercer cuartil. Entonces lo voy a hacer, lo voy a colocar. Y entonces, el primero estaba en la casilla 5, 9 y me parece que en la casilla 13. Y ahí me lo pongo explicado. No sé si... déjame busco. Para que dé entero, compañero, no alcancé a ver tu nombre, perdóname. Déjame, voy al chat. José, si me hubiera dado entero, lo que hubiera tenido que hacer es... Voy a hacer una suposición, ojo, es una mera suposición, no está correcto lo que voy a hacer. Imaginemos que yo intento sacar un percentil que me da el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el valor 9, ¿no? O sea que cuando yo lo saco, me da el valor 9, me da un valor entero. Como me dio 9, yo tendría que sacar mi fórmula, percentil es igual a 9, a lo que está en la casilla número 9, perdón, sería 891 más 945 entre 2. ¿Ok? Es un percentil que desconozco, que estoy inventando ahorita. Sería 891 más 945 entre 2, y ya, me dice 918. ¿Ok, José? Nada más el compañero me dijo que lo intentara hacer, estoy inventando uno. No sé si quede claro, Miguel, o te confundí un poco más. Sí, se suma con el siguiente siempre. Siempre. El que tienes más el de arriba, siempre es con valores más grandes y se hace la división. Esto se hace porque estamos trabajando con muestrales. Sí, también la misma regla aplica por los cuartiles. Como les digo, si fueran 15 datos, cuando hubiera sacado el 60% en la primera, me hubiera dado un valor como 9. Entonces, ahí sí hubiera tenido que haber hecho esto. ¿Ok? Muy bien. Otra vez, yo esperando que los que sean visuales puedan comprenderlo de mejor forma, ahí lo estoy poniendo con líneas, especificando que todos los que están por abajo del 725 representan mi 25% de datos, todos los que están por debajo del 891 representan mi 50% de datos, y todos los que están por debajo del 75%, del 983, representan mi 75% de datos. ¿Ok? Es una forma visual, tal vez no sea la mejor, pero es la que a mí se me ocurrió como para que quede más claro a qué me refiero con el 25% de mis datos. ¿Ok? ¿Dudas, compañeros? ¿Alguien tendrá alguna duda? No, profe, todo bien. Muy bien. No, profe. Perfecto. Entonces, me parece que ya podríamos continuar con los ejercicios que hacemos en Excel. Esta parte es la que abarca la primera hora. Vamos bien en tiempo.